Colombianos, el presidente Iván Duque nos hizo pasar un nuevo oso a nivel internacional. Imagínense con la perla que salió este señor, pues resulta que propuso a un tal Andrés Barreto, que es el superintendente de Industria y Comercio, para que fuese juez de la Corte Penal Internacional, y Andrés Barreto tuvo la segunda peor calificación. Esto es una nueva vergüenza porque obtuvo esa calificación porque no es una persona idónea para el cargo, no tiene ni los conocimientos ni la experiencia para ser juez de la Corte Penal Internacional. Pues es una clara radiografía del gobierno de Iván Duque, porque Duque no tenía ni la mínima experiencia para ser presidente, y muchos de sus ministros, empezando por el ministro Carlos Holmes Trujillo, ministro de Defensa, o la ministra de las TIC, no tienen ni siquiera idea para qué están en esos cargos, no tienen la experiencia, no tienen la capacitación en ese tema o en los temas específicos que van a manejar, o por lo menos les traigo a colación el nuevo nombramiento del ministro de Ambiente por parte del presidente Duque, quien no tenía o no tiene la experiencia en el tema de ambiente, y en 2017 fue capturado por presunta corrupción, le imputaron una cantidad de delitos por presunta corrupción y todavía se encuentra en ese proceso, y el presidente Duque lo nombró como ministro de Ambiente. Obviamente como favores políticos, porque este tipo de personas pues los nombran ahí, empezando por este gobierno uribista, que todo lo hacen con favores políticos sin importar el cargo para el cual van. Intentaron meter a Andrés Barreto como o para que fuera candidato a juez de la Corte Penal Internacional, imagínense un cargo de esos, y resulta que la Corte Penal Internacional le jaló las orejas a estos señores porque Andrés no tiene la experiencia para ser juez de la CPI y no tiene pues ni siquiera los estudios en ese sentido. Y ojo al jalón de orejas que le dio la CPI a esta gente. Barreto no cumplió con los requisitos de la CPI, que este miércoles presentó el informe de la calificación del funcionario. La CPI dijo que el superintendente está poco familiarizado con el derecho penal internacional o el procedimiento penal. Es decir, el uribismo, que está acostumbrado a poner en diferentes cargos a personas que no son idóneas para ese cargo, creyeron que eso lo podían hacer en la Corte Penal Internacional. Hágame el bendito favor. Y obviamente la CPI le dijo, este señor no sabe nada de derecho penal internacional, no sabe nada de procedimiento penal, ni lo mínimo que es procedimiento penal. Entonces, eso es una vergüenza que nos hacen pasar esta gente. Asimismo, el Tribunal Internacional indicó que la experiencia profesional del candidato del presidente Duque no ha sido en campos que no son relevantes para la labor de la Corte, de tal manera que, de acuerdo con el noticiero, lo calificó como solo formal calificado, la segunda peor calificación que se puede obtener. Eso es una radiografía de este gobierno, este tipo de personas. Eso quiere decir, explica el informativo, que Barreto cumple con las condiciones que estipula el Estatuto de Roma, pero por su experiencia está poco calificado para ser juez de la CPI, experiencia y conocimientos que no los tiene. Es que, a ver, si uno no es abogado, no sé si Barreto es abogado, pero un ejemplo, digamos, si uno no es abogado, se ha dedicado toda la vida a vender algo, y van y lo postulan para ser juez de la CPI, uno pues obviamente no tiene ni idea de qué va a hacer para allá, qué va a hacer en la CPI, no tiene ni idea. A uno lo deberían poner en algo en donde se pueda dedicar a vender, porque es un experto en ventas, tiene conocimiento, tiene experiencia y ha laborado en ese tema. Es decir, a uno lo deben ubicar en sitios en donde la experiencia y el conocimiento sea el adecuado para cada persona. Pero esta gente, como es para cumplir favores políticos, ese es pues lo que siempre hace el uribismo, pues nos hacen pasar este tipo de vergüenzas. Qué vergüenza que manden decir que el candidato del gobierno de Colombia, juez de la Corte Penal Internacional, habla bien inglés, pero que no sabe nada de derecho penal internacional ni derecho internacional humanitario. No impresionó a Andrés Barreto, el super candidato de Duque a juez de la Corte Penal Internacional, al comité asesor para nominación de jueces de la Corte Penal Internacional. Increíble, sale sobre todo mal parado por su poco conocimiento en derecho penal internacional. Esto es lo que se está hablando en las redes. Impresionante este gobierno, sinceramente da mucha vergüenza. Y en otros temas que tiene que ver con el gobierno, y esto es bastante grave, están intentando limitar
y reglamentar la protesta social en Colombia. Es lo que quiere hacer el gobierno. Es más, se habla de que supuestamente van a imponer hasta pólizas para poder salir a manifestarse. En llegado caso que alguien dañe algo, pues la póliza va a cubrir ese daño. Imagínense, ¿quién va a pagar una póliza para salir a manifestarse? ¿Qué es eso? ¿A qué vamos a llegar? Desacuerdos entre Claudia López y el gobierno por protocolo de protestas. La alcaldesa asegura que la propuesta que la policía presentó no garantiza la protesta social, sino que la limita, y mencionó 3 puntos que le disgustaron. La póliza es considerar a los ciudadanos peligrosos. Si usted quiere hablar, movilizarse en la calle, presuponemos que usted es un vándalo peligroso. Luego nos tiene que dar una póliza para cubrir los daños que usted va a hacer. Es decir, ya antes de salir a manifestarse están suponiendo que toda la gente que va a salir a manifestarse es un vándalo y que por eso se debe pagar una póliza. Yo quedo sin palabras cuando doy este tipo de noticias. ¿A dónde vamos a llegar? Esto obviamente va a limitar la protesta. Si no se paga la póliza, entonces no van a dejar salir a manifestarse. Si no se hace o no se cumple todo un sinfín de requisitos que le quieren poner a la protesta, pues ¿quién va a poder salir a protestar? Y se va a poder justificar o van a utilizar esto para justificar la agresión de las autoridades en contra del pueblo colombiano que se salga, pues, o que salga a manifestarse. Es impresionante. López dijo que el protocolo que presentó el gobierno era tan inviable que la reunión que hicieron, donde se suponía debían llegar a un acuerdo para garantizar las manifestaciones por orden de la Corte Suprema, se utilizó para planear cómo solicitarle al alto tribunal más tiempo para expedir las medidas. Yo no sé a dónde vamos a llegar con este gobierno. Esto también pues lo denunció Iván Cepeda. Gobierno prepara resolución sobre protesta social abiertamente inconstitucional. Viola elementos esenciales de ese derecho ciudadano. Una de sus disposiciones, el organizador de la manifestación deberá contratar una póliza de responsabilidad civil extracontractual, y este pues es el borrador que se está hablando ya. Muchos congresistas han venido denunciando este tema. El borrador de decreto que prepara el gobierno Duque para controlar la protesta social es abiertamente inconstitucional. Si el gobierno insiste en expedirlo, lo demandaremos. Lo que buscan es limitar, así como lo intentan hacer con el estado de conmoción interior que denunció el senador Iván Cepeda, limitar la protesta social en el país, que el presidente tenga un amplio poder para poder limitar y justificar los hechos en contra del pueblo por parte de las autoridades, por parte de la policía. Gobierno Duque vulneraría el artículo 37, 38 y 20 de la Constitución, que garantiza a la ciudadanía el poder protestarse cuando algo no funciona bien en el gobierno, y eso de imponer la póliza es una sinvergüenzura. Una sinvergüenzura. O sea, es un requisito sine qua non. Si no se paga la póliza, la gente no puede salir a manifestarse. Si salen a manifestarse sin pagar la póliza, los van a reprimir, los van a castigar, los van a, pues, lo que ya sabemos que hace la policía. ¿Y eso qué es? Pues restringir las manifestaciones para que la gente no pueda salir. Y en otros temas, no sé si vieron lo que sucedió con Piedad Córdoba, que sufrió pues un atentado en su contra. Todo el mundo, yo tengo mis reparos con Piedad Córdoba, no concuerdo, no coincido en muchos temas con ella. Prácticamente ideológicamente estamos en otros puntos. Pero lo que sucedió en la noche anterior del miércoles, la atacan en su carro blindado. 8 personas llegaron a atacarla. Y la policía salió a decir que se trataba de un hurto y no de un atentado. De un hurto. 8 personas llegan a atacarla y dice la policía que se trata de un hurto. Es impresionante. Así están manejando todo esto. ¿A dónde vamos a llegar? Van a acabar con líderes sociales, con políticos en el país, y todo va a ser hechos aislados, líos de faldas, hurtos. Cuando llegan 8 hombres, como lo dijo la misma Piedad Córdoba, que esto pues me pareció muy grave y quise comentarlo, sobre los hechos de anoche. Agradezco la reacción de la policía, quienes además manifiestan que se trataría de un atraco. Respetuosamente me permito preguntar, ¿quién moviliza 8 hombres armados en varios vehículos para atacar una camioneta y finalmente robar un arma? Y por ahí estaban diciendo también que uno de los personajes, porque atraparon a uno de esos personajes, había asegurado que no era un hurto sino un ataque a Piedad Córdoba.
Pero antes de decirles algo, vamos a leer esto de Claudia López. Tienes razón, por eso la policía y autoridades judiciales están adelantando la investigación. Afortunadamente se pudo capturar a uno de los delincuentes que atacó tu esquema de seguridad, lo cual nos permitirá establecer los móviles, autores, etc. Se está hablando de que Piedad Córdoba va a entregar información sobre los que ordenaron el crimen en contra de Álvaro Gómez Hurtado, y al parecer detrás de esto están la FARC, Timochenko, entre otros. No se sabe qué políticos, qué otras personas estaban detrás de eso, y ella va a entregar información con pruebas. Posiblemente se trate de eso. Y si las autoridades van a empezar a ocultar eso, posiblemente detrás de Timochenko y esta gente hay políticos muy poderosos que pretenden que no se sepa ese tipo de cosas. Toca esperar a ver qué sucede. Yo con Piedad Córdoba, pues reitero, no tengo ningún tipo de afinidad política, ideológica. Ha intentado ella atacar diferentes temas importantes para el país y tengo mis reparos con ella, pero esta información y lo que ha sucedido con ella y lo que pueda suceder con políticos y lo que está pasando con la policía en este caso que le sucedió a ella, obviamente manifiesto mi solidaridad sobre ella, a favor de ella. Puede suceder muchas cosas, puede pasar muchas cosas, hay que esperar esa información. Colombianos, hasta acá este video, un abrazo a todos y gracias por ver, nos vemos en los próximos.